los profundos misterios y enseñanzas de la Biblia. En este contenido, nos sumergiremos en uno de los conceptos más impactantes y transformadores que Jesús enseñó. Bienaventurados los pobres en espíritu. Este es un tema que ha resonado a través de los siglos, mostrando la importancia de la humildad y la dependencia de Dios en nuestras vidas. Acompáñanos mientras examinamos diferentes versículos relevantes que iluminan esta enseñanza, extraídos no solo de los Evangelios, sino también de otros libros de la Biblia. Descubramos juntos cómo estas palabras pueden cambiar nuestras vidas. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos. Comencemos. Número 1. Isaías capítulo 66, versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas ellas llegaron a existir, dice el Señor. Pero a este miraré, al que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Isaías capítulo 66, versículo 2, es un pasaje profundo que revela el corazón de Dios hacia la humildad y la reverencia. En este versículo, Dios declara que Él es el creador de todas las cosas. Su poder y soberanía se extienden sobre el universo entero. Sin embargo, a pesar de su majestad y poder, Dios no se enfoca en los logros o posesiones humanas, sino en la condición del corazón. El versículo dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas ellas llegaron a existir, dice el Señor. Aquí, Dios subraya su papel como el autor y sustentador de toda la creación. Esto establece un contraste entre la grandeza de Dios y la pequeñez de la humanidad, resaltando la idea de que todo lo que existe es producto de su voluntad y obra. Luego, el versículo continúa, pero a este miraré, al que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Esta declaración es poderosa porque revela el tipo de persona que Dios favorece. Dios no busca a los poderosos, los ricos o los que se jactan de sus propias habilidades. En cambio, su mirada se posa sobre aquellos que son pobres y humildes de espíritu. Ser pobre en espíritu no se refiere a la pobreza material, sino a una actitud de humildad y reconocimiento de nuestra necesidad de Dios. Es una disposición del corazón que reconoce que, sin Dios, somos insuficientes. Además, el texto menciona que Dios mira al que tiembla ante mi palabra. Esto sugiere una profunda reverencia y respeto por la palabra de Dios, una actitud de asombro y temor santo que reconoce la autoridad y santidad de las Escrituras. Temblar ante la palabra de Dios significa tomarla en serio, ser sensibles a su dirección y estar dispuestos a someterse a su enseñanza. Número 2. Salmos capítulo 34, versículo 18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El versículo del Salmo 34, versículo 18, nos ofrece una visión conmovedora de la cercanía y compasión de Dios hacia aquellos que están sufriendo. Este pasaje afirma que cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Aquí, la palabra cercano sugiere una intimidad especial que Dios tiene con aquellos que experimentan dolor y aflicción. Un quebrantado de corazón es alguien que ha experimentado una profunda herida emocional o espiritual, una persona que siente que su corazón ha sido roto por las circunstancias de la vida. Este tipo de sufrimiento puede ser resultado de la pérdida, la traición, el arrepentimiento por el pecado, o incluso un sentimiento de desesperanza. Dios, en su infinita misericordia, se acerca a estos individuos, no solo para consolarlos, sino para estar presente con ellos en su dolor. Esta cercanía divina no es simplemente una proximidad física, sino una presencia espiritual que proporciona consuelo, paz y esperanza en medio de la aflicción. La segunda parte del versículo, y salva a los contritos de espíritu, profundiza aún más en el carácter salvador de Dios. Ser contrito de espíritu implica un reconocimiento de la propia fragilidad y pecado, una humildad profunda que surge del arrepentimiento genuino. Dios promete salvación a aquellos que se humillan y reconocen su necesidad de Él. Esta salvación no se limita solo al perdón de los pecados, sino que también abarca la restauración y renovación del alma. Este versículo también refleja una verdad esencial acerca del carácter de Dios. Él
no se aleja de aquellos que están en su punto más bajo. En cambio, Él se acerca más. En los momentos de mayor vulnerabilidad y quebrantamiento, Dios no solo está presente, sino que también está activo, trabajando para sanar y restaurar. Esta promesa es un recordatorio poderoso de que, independientemente de la gravedad de nuestras circunstancias, Dios está con nosotros, listo para ofrecernos su salvación y levantar nuestros espíritus abatidos. En este sentido, el Salmo 34, versículo 18, se convierte en un ancla de esperanza para aquellos que enfrentan el dolor y la desesperanza. Es un recordatorio de que Dios ve nuestro sufrimiento, se preocupa por nosotros profundamente y actúa en nuestra vida para brindarnos consuelo y liberación. Esta promesa de cercanía y salvación subraya la misericordia de Dios y su amor incondicional por cada uno de nosotros, especialmente en nuestros momentos más oscuros. Número 3. Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El versículo de Mateo capítulo 5, versículo 3, es el primero de las bienaventuranzas pronunciadas por Jesús en el Sermón del Monte, y contiene una enseñanza fundamental sobre la verdadera naturaleza de la bendición y el reino de Dios. Jesús dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este versículo nos invita a reflexionar sobre lo que significa ser pobre en espíritu, y por qué esta condición es tan valorada en el reino de Dios. Ser pobre en espíritu no se refiere a la pobreza material, sino a una actitud de humildad y reconocimiento de la propia necesidad espiritual. Es una disposición del corazón que reconoce la propia insuficiencia y dependencia total de Dios. Los pobres en espíritu son aquellos que se dan cuenta de que no pueden alcanzar la justicia, la paz o la salvación por sus propios medios. Ellos entienden que delante de Dios no tienen nada que ofrecer que pueda ganarse su favor. Esta conciencia de la propia pobreza espiritual lleva a una humildad genuina y una apertura para recibir la gracia y el poder transformador de Dios. La promesa que sigue a esta bienaventuranza, porque de ellos es el reino de los cielos, revela que el reino de Dios está abierto y disponible para aquellos que tienen esta actitud humilde. El reino de los cielos no se otorga a los autosuficientes o a los orgullosos, sino a los que reconocen su necesidad de Dios y se vuelven a Él con un corazón humilde y contrito. Esta es una de las paradojas del Evangelio. Aquellos que se consideran espiritualmente pobres son, en realidad, los que poseen las verdaderas riquezas del reino de Dios. Además, esta bienaventuranza desafía las nociones comunes de éxito y bendición. En un mundo que a menudo valora la autosuficiencia, el poder y la riqueza, Jesús nos muestra que el verdadero valor radica en la humildad y la dependencia de Dios. La pobreza en espíritu no es una debilidad, sino una puerta de entrada a la vida en el reino de Dios, donde se experimenta la plenitud de la gracia, la misericordia y la paz divinas. Este versículo también nos llama a reevaluar nuestras propias actitudes y valores. Nos desafía a reconocer nuestras limitaciones y a depender completamente de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Al hacerlo, entramos en una relación más profunda y significativa con Dios, en la cual experimentamos las bendiciones del reino de los cielos aquí y ahora. Número 4. Isaías capítulo 57, versículo 15. Porque así dice el alto y sublime, que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. El versículo de Isaías, capítulo 57, versículo 15, nos ofrece una visión extraordinaria del carácter de Dios y su relación con la humanidad. Este pasaje comienza estableciendo la grandeza y la trascendencia de Dios, describiéndolo como el alto y sublime, que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Aquí se nos presenta a Dios en toda su majestad y santidad, como aquel que está por encima de toda la creación y cuya existencia trasciende el tiempo y el espacio. Esta descripción subraya la separación entre Dios y la humanidad, destacando su pureza absoluta y su autoridad suprema. Sin embargo, lo que sigue es sorprendente y profundamente conmovedor.
A pesar de su exaltada posición, Dios declara: «Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu». Este es un contraste asombroso que revela un aspecto fundamental del carácter de Dios. Aunque Dios es altísimo y habita en la santidad, Él también elige habitar con los quebrantados y humildes de espíritu. Esto demuestra que Dios no es distante ni indiferente a la condición humana. Más bien, Él se acerca y vive con aquellos que están en un estado de humildad y contrición. El quebrantamiento de espíritu aquí mencionado se refiere a un reconocimiento de la propia fragilidad, pecado y dependencia de Dios. Es una actitud de humildad que surge de una conciencia profunda de la propia necesidad de Dios. Estas personas, que están quebrantadas y humildes en su espíritu, son las que Dios elige como sus compañeros. Esta cercanía divina no solo es una fuente de consuelo, sino también de restauración. Dios declara que habita con los quebrantados y humildes de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Este es un mensaje de esperanza y renovación. El propósito de Dios al habitar con los humildes no es solo estar presente, sino también restaurar, fortalecer y dar nueva vida a aquellos que están abatidos. Dios no solo se acerca a los que están heridos y agobiados, Él actúa para sanar y restaurar sus almas. La imagen que se presenta aquí es la de un Dios compasivo y amoroso, que se inclina hacia los que están en dolor y trabaja activamente para restaurar su vitalidad espiritual. Número 5. Santiago capítulo 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El versículo de Santiago capítulo 4, versículo 6, encierra una enseñanza poderosa sobre la gracia de Dios y la actitud del corazón humano. Santiago nos dice: pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este pasaje subraya la dinámica entre la soberbia y la humildad en la relación con Dios, y cómo cada una de estas actitudes determina nuestra capacidad para recibir la gracia divina. La primera parte del versículo, pero Él da mayor gracia, indica que Dios ofrece una gracia abundante, una gracia que es mayor que cualquier desafío o necesidad que podamos enfrentar. La gracia, en este contexto, se refiere al favor inmerecido de Dios, su ayuda y bendición que se extienden a quienes no pueden alcanzarlas por sus propios méritos. Este énfasis en la mayor gracia sugiere que, sin importar cuán grandes sean nuestras luchas o cuán profundo sea nuestro pecado, la gracia de Dios siempre es suficiente y está disponible para aquellos que la buscan con un corazón correcto. La segunda parte del versículo nos explica cómo se distribuye esta gracia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí vemos un contraste claro entre dos actitudes del corazón: la soberbia y la humildad. La soberbia, o el orgullo, es una actitud de autosuficiencia y arrogancia, una disposición que rechaza la necesidad de Dios y confía en las propias habilidades o logros. Dios resiste a los soberbios, lo que implica que se opone activamente a ellos. Esta resistencia no es simplemente un rechazo pasivo, sino una barrera que impide que los soberbios reciban la gracia de Dios. El orgullo crea una distancia entre Dios y la persona, porque el orgullo es incompatible con la dependencia de Dios. En contraste, la humildad es una actitud de reconocimiento de la propia debilidad y una dependencia completa de Dios. Los humildes reconocen su necesidad de Dios, se acercan a Él en busca de ayuda y están dispuestos a recibir su gracia. Es a estos que Dios da gracia. La humildad abre el corazón para recibir lo que Dios tiene para ofrecer, permitiendo que su gracia fluya libremente en la vida de la persona. Este versículo también nos enseña sobre la naturaleza de Dios. Él es generoso con su gracia, pero esta generosidad está disponible para aquellos que se acercan a Él con humildad. La humildad no solo atrae la gracia de Dios, sino que también nos coloca en una posición donde podemos crecer espiritualmente, depender más profundamente de Dios y experimentar una relación más cercana con Él. Número 6. Proverbios capítulo 16, versículo 19. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios.
El versículo de Proverbios capítulo 16, versículo 19, nos ofrece una sabiduría profunda sobre la verdadera naturaleza del carácter y la recompensa espiritual. Este proverbio dice: mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Aquí se establece un contraste entre dos caminos de vida, uno marcado por la humildad y el otro por la soberbia. El consejo del proverbio comienza con una valoración positiva de la humildad. Mejor es humillar el espíritu con los humildes. Humillar el espíritu implica adoptar una actitud de modestia, sumisión y reconocimiento de nuestras limitaciones y dependencia de Dios. Este proceso de humildad no es simplemente una negación de uno mismo, sino una alineación con una comunidad de personas que también reconocen su necesidad de Dios y su posición correcta ante Él. Los humildes son aquellos que no buscan exaltarse a sí mismos, sino que reconocen la sabiduría y la bondad de vivir en armonía con las enseñanzas divinas. Por otro lado, la segunda parte del versículo plantea un contraste con los soberbios, repartir despojos con los soberbios. Aquí, los despojos pueden entenderse como los bienes o beneficios obtenidos, posiblemente a través de medios deshonestos o con una actitud de arrogancia y superioridad. Repartir despojos sugiere una vida dedicada a obtener y disfrutar de logros o riquezas en compañía de aquellos que son arrogantes y autosuficientes. Sin embargo, el proverbio señala que, aunque esta vida puede parecer atractiva o lucrativa, es inferior a una vida de humildad. La razón detrás de esta afirmación radica en los valores subyacentes de cada camino. La humildad, aunque a menudo implica sacrificio y una renuncia a las ambiciones egoístas, conduce a una vida de paz, integridad y, en última instancia, de satisfacción espiritual. Vivir con humildad y en comunidad con otros humildes trae una bendición y un bienestar interior que el orgullo y la búsqueda de ganancias terrenales no pueden proporcionar. Por el contrario, la soberbia y la búsqueda de despojos pueden traer éxito temporal o reconocimiento externo, pero estos logros son fugaces y a menudo vienen con un costo: la soledad, la desintegración moral y una desconexión de las bendiciones espirituales que vienen con la humildad. Además, la soberbia tiende a llevar a la destrucción, ya que está basada en una falsa percepción de la autosuficiencia y el desprecio por las leyes morales y espirituales de Dios. Este proverbio, entonces, nos recuerda que el verdadero valor en la vida no está en lo que poseemos o logramos, sino en el carácter que cultivamos. La humildad es preferible a la soberbia, no solo porque es moralmente superior, sino porque alinea nuestro espíritu con la voluntad de Dios y nos coloca en una posición donde podemos recibir su gracia y bendición. Nos enseña a valorar lo que realmente importa: la integridad, la humildad y la vida en comunidad con otros que comparten estos mismos valores. Número 7. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. El versículo de Zacarías capítulo 9, versículo 9, es una profecía que anticipa la llegada del Mesías, el rey que Dios enviaría a su pueblo. Este pasaje es rico en simbolismo y significado, y revela mucho sobre la naturaleza y el carácter del Mesías, quien es identificado como Jesús en el Nuevo Testamento.